Ya, bien. El siguiente paso en enlace químico es hablar acerca del enlace covalente. Ya habíamos hablado hasta el último video del enlace iónico. El enlace iónico ocurre normalmente cuando tú tienes metal, no metal, y lo que ocurre es una transferencia de electrones y las especies permanecen unidas por fuerzas de atracción electrostática. Ejemplo, lo que pasaba con el sodio pasaba con el cloro. El sodio perdía un electrón, el cloro ganaba un electrón. El sodio, al perder un electrón, se convertía en positivo, y el cloro, al ganar un electrón, se convertía en una especie negativa. Positivo y negativo se atraían o se repelían. ¿Qué pasa? Se atraían. Entonces, esa fuerza de atracción electrostática lograba formar lo que nosotros conocíamos como el enlace iónico. Entonces, cuando hablamos de un enlace iónico, lo que va a haber es una transferencia de electrones desde el metal hacia el no metal, una transferencia casi completa de electrones. Pero en los elementos no metálicos, la forma en como los átomos se unen, se enlazan, es típicamente mediante compartición de electrones. Si hablas del enlace iónico, hablas de transferencia de electrones, pero si hablas del enlace covalente, hablas de compartición de electrones. Los electrones se comparten para que los átomos logren la estabilidad. ¿Te acuerdas cuál es la estabilidad? Parecerse lo máximo posible ¿a quién? A un gas. Un gas noble. A un gas noble. Es decir, tener ¿cuántos electrones externamente? ¿Cuántos? 8 electrones, como lo tienen los gases nobles en su mayoría, excepto el helio. Recordemos que el helio logra estabilidad con ¿cuántos electrones? Con 2 electrones. Bueno, muy bien. Para que pueda existir un enlace covalente, lo que va a existir es una compartición de electrones. Los átomos se van a acercar mucho entre ellos y lo que va a existir es una compartición de la nube electrónica, lo que tú vas a leer en los libros con el nombre de solapamiento de las nubes electrónicas. Y acá va a existir un equilibrio entre varias fuerzas. Si yo, por ejemplo, considero a este un átomo y a este otro átomo en ambos lados, él me va a representar la parte positiva del átomo. ¿Cómo se llama? La parte positiva del átomo es el núcleo, correcto, y la zona negativa del átomo es la zona extranuclear o la nube electrónica. Por lo tanto, hablar de la parte positiva del átomo es hablar de su núcleo atómico, y hablar de la parte negativa es de su nube electrónica. Entonces, si vemos a este lado, ¿qué fuerzas vamos a encontrar que ocurren aquí? El núcleo de un átomo atrae a la nube electrónica del otro átomo. Mira, este núcleo atrae a la nube electrónica. Este otro núcleo atrae a la nube electrónica del otro átomo. Entonces, aquí va a ocurrir fuerza de atracción ¿entre quién? Entre el núcleo y la nube electrónica de un átomo y el núcleo y la nube electrónica del otro átomo. Ahí hay fuerzas de atracción. Entonces, esas fuerzas de atracción deberían justificar que los átomos se acerquen. ¿Pero se pueden acercar hasta el infinito? No, porque conforme se acercan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Núcleo positivo con núcleo positivo, ¿se atraen o se repelen? Se repelen. Y las nubes electrónicas también, por tener electrones, ¿qué pasa entre ellos? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Por lo tanto, al final, cuando se establece un enlace de este tipo covalente mediante compartición de electrones, va a haber un equilibrio entre las fuerzas de atracción del núcleo con las nubes electrónicas y las fuerzas de repulsión entre los núcleos y las fuerzas de repulsión de las nubes electrónicas. Lo que tú vas a ver al final es algo parecido a esto. Vas a ver dos núcleos de carga positiva y la nube electrónica compartiéndose en una zona entre ellos, lo que le llaman solapamiento de la nube electrónica. Acá decimos que se ha establecido el enlace covalente. ¿Tú te acuerdas que cuando hablábamos del enlace iónico lo que veíamos eran cristales, ¿no? Por ejemplo, mencióname un ejemplo de compuesto iónico. Un ejemplo de compuesto iónico. La sal, el cloruro de sodio, ¿no? Tú formabas un cristal en donde tenías iones positivos y negativos formando una estructura cristalina. Acá no, acá lo que vas a tener es unidades independientes que van a recibir el nombre de moléculas y donde vas a observar que las nubes electrónicas se están compartiendo entre ellas. ¿Cómo podemos observar el enlace covalente? Por ejemplo, el enlace covalente podría darse de esta forma. Este hidrógeno da un electrón y este hidrógeno da otro electrón, ¿no? Para compartir, y se comparten pares electrónicos. Por ejemplo, acá comparten este par electrónico y lo represento mediante una línea, ¿correcto? A este enlace, ¿cómo lo voy a llamar? Enlace
simple, ¿ya? Si yo hago lo mismo acá, mira, el cloro, ¿cuántos electrones tiene externamente? 7. 7. ¿Acá cuántos tiene? 7. Él con él comparten un electrón. Y cuando comparten el electrón, los electrones compartidos ya no le pertenecen ni a un átomo, ni le pertenecen al otro átomo, sino le pertenecen al sistema. Por lo tanto, este cloro, ¿cuántos electrones tendría alrededor de él? Tendría 8. ¿Y este otro átomo de cloro, cuántos electrones tendría alrededor de él? 8. ¿Logró estabilidad o no logró estabilidad? Sí, porque electrónicamente se va a parecer ¿a quién? A un gas noble. Y han compartido en este caso un par electrónico. ¿Y ese par electrónico cómo lo represento? Lo represento como una línea que une a esos dos átomos de cloro. Acá lo que tú puedes observar es que los átomos que se han unido son átomos iguales entre sí, ¿correcto? Acá son dos átomos de hidrógeno y acá son dos átomos de cloro. O sea, el enlace se puede dar entre átomos iguales. Cuando es entre átomos iguales, el enlace se llama covalente apolar, ¿ya? Cuando son átomos iguales, covalente apolar. Pero cuando son átomos diferentes, el enlace se llama covalente polar. Por ejemplo, la unión entre el hidrógeno y el flúor, la unión entre el hidrógeno y el oxígeno, la unión entre el hidrógeno y el nitrógeno o el hidrógeno y el carbono. Los átomos que se unen, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Cuando los átomos son iguales, el enlace es covalente apolar. Pero cuando los átomos son diferentes, es covalente polar. Si se comparte un par electrónico, lo que tú ves aquí como una línea, al enlace se le llama simple. Por ejemplo, ¿cuántos enlaces simples ves aquí alrededor? ¿Cuántos? 4. ¿Cuántos enlaces simples ves alrededor? 3. ¿Aquí cuántos ves? 2. ¿Y aquí cuántos ves? 1. Los pares compartidos se llaman pares enlazantes. Los pares compartidos se llaman pares enlazantes. Y los que no están compartidos se llaman pares solitarios. Por ejemplo, este es un par enlazante. ¿Y cuántos pares solitarios hay acá? 3. 1, 2 y 3 pares solitarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos pares enlazantes hay acá, Leticia? ¿Cuántos pares enlazantes hay? 2, que sería él con él. ¿Y cuántos pares solitarios habría, Camila? 2. 2 también. Leticia, ¿cuántos pares enlazantes hay acá? 3. 1, 2, 3 pares enlazantes. ¿Cuántos pares solitarios hay ahí, Camila? Un par solitario. Leticia, ¿hay pares enlazantes ahí? ¿Sí o no? Acá. ¿Sí hay pares enlazantes? ¿Cuántos pares enlazantes hay ahí? 4. ¿Hay pares solitarios, Camila? No hay pares solitarios. ¿Por qué? Porque todos los pares son pares enlazantes. Si se comparten entre átomos iguales, al enlace, ¿cómo se le llamaba? ¿Polar o apolar? Entre átomos iguales, apolar. Y si son átomos diferentes, polar, ¿correcto? Si se comparte un solo par electrónico, es enlace simple. Pero si se comparten más de 2 pares electrónicos, como en este caso, por ejemplo acá o acá, ¿ya? Al enlace se le llama múltiple, ¿ya? Este enlace es múltiple y este enlace también es múltiple. Específicamente, si se comparten 2 pares electrónicos, al enlace se le llama doble. Y si se comparten 3 pares electrónicos, se le llama triple, ¿correcto? ¿Qué tipo de enlace es este, Leticia? ¿Simple, doble o triple? ¿El de acá? Es una sola unión. ¿Cómo se le llama? Simple. ¿El de acá, Camila, cómo se le llama? Doble. ¿El de acá, Leticia, cómo se le llama? ¿Cuántas líneas hay? 3. Entonces es triple. Nuevamente, Camila, ¿qué tipo de enlace es este? Simple. Leticia, ¿qué tipo de enlace? Doble. Camila, ¿qué tipo de enlace? Triple. Cuando es una sola unión, enlace simple. Cuando es más de una unión, se llama enlace múltiple. Específicamente doble o triple. Te creo. Los átomos que se unen acá son iguales, ¿ya? ¿Qué tipo de enlace es? ¿Polar o apolar? Son iguales. ¿Qué tipo de enlace? ¿Polar o apolar? Apolar. ¿Y acá qué tipo de enlace sería entre estos dos? ¿Polar o apolar? Polar, porque los átomos son diferentes. Cuando se unen átomos diferentes es polar. Cuando se unen átomos iguales es apolar. Entonces, así nosotros podemos clasificar a los enlaces covalentes. Ahora,
El enlace covalente tiene diferentes longitudes, ¿ya? Normalmente el enlace simple es más grande que el enlace doble y más grande que el enlace triple. ¿Cómo se llama esta unidad? A ver si te acuerdas de modelos atómicos. A con una bolita arriba, ¿se llama? Armstrong. Armstrong. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de este enlace, Camila? 1,47 Armstrong. ¿Cuánto vale la longitud de este enlace? Punto 24. 24 ¿qué? Armstrong. Armstrong. Leticia, ¿cuánto vale la longitud del enlace ahí? 10 Armstrong. 1,10 Armstrong. Cuando tú hablas de longitud del enlace entre dos átomos, ¿quién es normalmente más grande? ¿El simple, el doble o el triple? ¿Cuál es más grande? ¿Simple, doble o triple? Sí. El simple. Simple mayor que doble y doble mayor que triple, ¿correcto? Entonces, eso es una mirada en macro de lo que es el enlace covalente. Veamos en la siguiente diapositiva cómo se relaciona el enlace covalente con la diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, nosotros mencionamos que el enlace covalente podría ser de dos tipos, ¿verdad? Covalente polar o covalente apolar. ¿Cuándo era apolar? Cuando los átomos eran Igual. iguales. ¿Y cuándo era polar? Cuando los átomos eran diferentes. Muy bien. Los átomos aquí, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Igual. Iguales. Dos átomos de flúor. Los átomos aquí, ¿cómo son? Diferente. Diferentes. Cuando son diferentes es polar. Cuando son iguales es apolar. Entonces, fíjate, covalente polar, átomos diferentes, covalente no polar o apolar, átomos iguales. Quiero que te fijes entre él y él. ¿Qué diferencia encuentras entre esto y esto? Te la pongo fácil. Uno es simétrico y otro es asimétrico. ¿Cuál de los dos es simétrico? ¿El flúor o el fluoruro de hidrógeno? ¿Cuál es simétrico? ¿Flúor o fluoruro de hidrógeno? Flúor. Flúor. Claro, ¿por qué lo puedo llamar simétrico? Porque si yo coloco un espejo acá, lo que veo de este lado es lo que veo del otro lado. Si yo coloco un espejo acá, lo que veo de este lado es lo que veo del otro lado. No. ¿Por qué razón? Porque este flúor, tú lo sabes, es el elemento más electronegativo. Perfecto. Y si es el elemento más electronegativo, significa que es la especie que tiene la mayor facilidad para atraer ¿qué cosa? Electrones. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir cuando el hidrógeno trata de unirse con el flúor? El flúor va a tratar de quitarle los electrones al flúor, va a tratar de llevarse su nube electrónica, pero el hidrógeno ¿lo va a permitir? No, el hidrógeno no lo quiere permitir. Van a compartir electrones, pero la mayor parte del tiempo el electrón compartido va a estar del lado del flúor. Por eso la nube electrónica es más grande del lado del flúor y es más pequeña del lado del hidrógeno. Pero sin embargo aquí la compartición electrónica, ¿cómo es? Equivalente o similar. Por eso los electrones pasan la misma cantidad de tiempo alrededor de los dos núcleos. Esa es la diferencia entre hablar de un enlace covalente apolar y un enlace covalente polar. Una de las formas de cómo interpretarlo o encontrarlo rápidamente es a partir de la diferencia de electronegatividad. En un enlace apolar, la diferencia de electronegatividad vale 0, porque los átomos son iguales. La electronegatividad del hidrógeno vale 2.1. Si se unen dos hidrógenos, un hidrógeno, ¿qué electronegatividad tiene? 2.1. El otro hidrógeno, 2.1. ¿Cuánto vale la diferencia? 0. Un flúor tiene electronegatividad 4, el otro flúor tiene electronegatividad 4. Si se unen dos átomos de flúor, ¿cuánto será la diferencia de electronegatividad? 0. Cuando los átomos son iguales, la diferencia de electronegatividad vale 0 y por lo tanto al enlace yo lo llamo covalente apolar. Pero si la diferencia es diferente de 0, entonces el enlace es covalente polar. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos notar acá entre el litio y el flúor? El litio es un metal alcalino, grupo 1A de la tabla periódica, y el flúor es un halógeno. Entre un metal y un no metal, ¿qué tipo de enlace se da? ¿Iónico o covalente? Iónico, correcto. Se da un enlace iónico. ¿Y el enlace iónico de qué manera se da? ¿Por compartición o por transferencia de electrones? Transferencia. Transferencia de electrones.
lo que significa que el litio transfiere electrón al flúor y por lo tanto la mayor parte del tiempo el electrón del litio la pasa en el flúor. Y particularmente cuando hablamos de un enlace iónico, ¿ya? Hablamos de la formación de un cristal. Muy importante, no existe un enlace ni 100% iónico ni 100% covalente, ¿correcto? Así es como nosotros podemos ver qué relación existe entre la electronegatividad y el enlace químico, ¿correcto? En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es cómo varía la diferencia de electronegatividad. Si nosotros analizamos este enlace, ¿ya?, entre el hidrógeno y el flúor, acuérdate que el flúor es el elemento más negativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a querer el flúor? ¿Va a querer atraer. ¿Atraer qué cosa? Electrones cuando forma un enlace químico. Por lo tanto, si yo quiero atraer electrones, voy a tender a cargarme positivo o negativo. Si quiero atraer electrones, ¿cómo me cargo? Negativo. Y si la otra especie está perdiendo electrones, ¿cuál es su tendencia? ¿A volverse? Positivo, ¿correcto? Pero te pregunto, ¿la otra especie querrá perder su electrón por completo? No. ¿Y yo como flúor podré ganar el electrón por completo? No. Por lo tanto, las cargas que se generan no son cargas totales, sino cargas parciales. Y esas cargas parciales se representan de esa manera. ¿Ves ese signo que aparece arriba? ¿Sí? Significa parcialmente positivo o parcialmente negativo. Y lo que estamos representando aquí es un dipolo de enlace. ¿Por qué dipolo de enlace? Porque voy a encontrar dos polos. ¿Cuáles son esos dos polos? El polo positivo y el polo negativo. Lo puedo representar de esa manera o lo puedo representar mediante una flechita que va desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. La cabeza de la flecha siempre apunta hacia el elemento más electronegativo. Entonces, ¿esto es correcto? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque entre el hidrógeno y el flúor, ¿quién es el elemento más electronegativo? El flúor. Entonces, obviamente, debe dirigirse en ese sentido. Una de las formas ya un poco más avanzadas de saber cuánto es la polaridad que tiene un enlace es medir el vector momento dipolar de enlace. El momento dipolar de enlace se mide multiplicando la carga por la distancia que existe entre los centros de carga. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí algunos ejemplos, ¿ya? Hidrógeno flúor, hidrógeno cloro, hidrógeno bromo e hidrógeno yodo, ¿ya? ¿Cuánto vale la longitud del enlace? ¿Cuánto vale acá? ¿Leticia? 0,90. ¿Camila? 1,27. ¿Leticia? 1,41. ¿Y acá? 61. ¿Qué está pasando? ¿Está aumentando? ¿Por qué está aumentando? Porque recuerda que el flúor está más arriba de la tabla periódica y por lo tanto es más pequeñito, ¿cierto? En cambio, el yodo está más abajo en la tabla periódica y por lo tanto es más grande. Por eso estudiamos nosotros cómo cambia el tamaño de las especies. Entonces, si es más grande el tamaño de los átomos, significa que la distancia va a ser mayor. Por lo tanto, yo debería esperar que esto también aumente. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? A pesar de que la distancia es mayor, la carga que se genera entre ellos, en el primer caso, es mucho mayor. ¿Por qué razón? Porque acuérdate que el flúor es el elemento más electronegativo. Por lo tanto, la carga neta que se va a generar va a ser mayor arriba. ¿Por qué razón? Porque el flúor es el elemento más electronegativo. Y por lo tanto, si yo analizo esto de acá, además de tener en cuenta la distancia que existe entre las especies, debo considerar también la carga que se genera entre ellas. Y eso depende mucho de la diferencia de electronegatividad. Fíjate la diferencia de electronegatividad, aquí ¿cuánto vale? 1,9. Por lo tanto, debería esperar que haya una gran generación de carga entre uno y otra especie. Por esa razón también debería esperar que el vector momento dipolar o el momento dipolar sea mayor. ¿Y eso es cierto? Sí. Mira, ¿cuánto vale el momento dipolar? 1,82. ¿El de acá? 1,08. ¿El de acá? 0,82. Y el de acá, 0,44.
Cuanto mayor sea el vector momento dipolar, entonces también más polar será el enlace. Ojo, cuanto mayor sea el momento dipolar, más polar será el enlace. Te pregunto, de estos 4 enlaces, ¿cuál es el más polar? ¿El primero, segundo, tercero o cuarto? El primero. ¿Por qué? Porque es el que tiene el mayor vector o el módulo del vector momento dipolar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una mirada rápida de cómo analizamos nosotros a los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes en general los puedo clasificar en 2 grandes grupos. O son polares o son apolares. Si son apolares es porque se unen átomos iguales. Y si son polares es porque se unen átomos diferentes. Si la diferencia de electronegatividad vale 0, el enlace es apolar. Y si la diferencia de electronegatividad es diferente de 0, el enlace es polar. ¿Correcto? Muy bien. En las próximas diapositivas veremos mucho más acerca del enlace químico.